Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En este video les quiero compartir los looks que me estuve haciendo esta semana con mi paleta de mi proyecto de Panda Palette y con la otra de mi proyecto que tanto es tantito y otra que estoy utilizando para terminármela como proyecto Panda este año. Y se me ocurrió tomarme las fotos de los looks que hago y compartirlos en este video para que vean cómo utilizo las sombras y cómo me las voy terminando. Y espero que les dé algunas ideas de cómo hacer otros looks, porque bueno, a mí me pasa que ya como estoy utilizando solo las mismas sombras todo el tiempo, a veces ya no sé cómo, o sea, como que siempre hago los mismos looks. Entonces ahorita dije, no, me tengo que buscar looks así en Pinterest y eso para empezar a utilizar más las sombras y poder tener variedad también. Entonces, bueno, espero que les guste y las dejo con el video. En este maquillaje intenté hacer como un halo eye y utilicé como para sellar mi primer. Utilizo el primer tono, el blanquito de la paleta. Ese es de mi Panda Palette. Y ese lo utilizo en todos los looks. Entonces con ese sello mi primer. Y después como tono de transición utilicé ese rosa fuerte de la esquina para crear profundidad, el tono café. Y en el centro utilicé ese como cobre en la otra esquina de abajo. Y en la parte de abajo hice lo mismo. Le puse el tono rosa y lo difuminé un poco con el café. En este igual sellé mi primer con el tono blanquito y aquí utilicé ese rosa clarito de mi Panda Palette como tono de transición, como primer tono de transición. Y ya después utilicé el rosa de al lado como más fuerte, como segundo tono de transición. Y para crear profundidad utilicé el café y lo difuminé con el rosa fuerte también. Y ya para el párpado móvil utilicé el tono Leo de la paleta de Annette 69. Para la parte de abajo utilicé el tono, el rosita fuerte con el café, igual como en la parte de profundidad. Y me puse mi iluminador para el lagrimal y ya. En este intenté hacer un cut crease y para ese primero utilicé el tono rosita el claro de mi Panda Palette y como primer tono de transición. Después utilicé el tono Unstoppable de la paleta de Beauty Creations y con ese como que tracé en la línea del cut crease. Y después utilicé el tono morado de mi Panda Palette para difuminar esa línea. Ya y corté el párpado con corrector y en la parte, ahí no se aprecia mucho en la foto, pero en la parte externa ya del párpado móvil utilicé el tercer tono de la paleta como en forma de diamante, de la negra, el morado más oscurito que tiene el diamantito. Lo utilicé en la esquina, en la parte de en medio, el anterior a ese, no sé si me explico. Y en la parte interna el moradito más clarito de esa hilera de tres, así, como van en ese orden. Y con el tono Six, igual de la paleta de Beauty Creations, remarqué la línea entre el tono, entre los morados y el como rosita que se formó, o como para delimitar ese, pues sí, como el cut crease. Y ya en la parte de abajo utilicé el tono Unstoppable y la difuminé con el moradito de mi Panda Palette. En este utilicé el tono rosita claro del Panda Palette para tono de transición y el tono Body de la paleta de Beauty Creations para como que dar más profundidad a la cuenca. Pero para dar la profundidad en la parte externa del ojo utilicé el tono café
Y ya para el párpado móvil utilicé primero el tono como blanquito shimmer de mi Pandat Palette, el segundo blanquito que se ve ahí. Pero no me gustó, se veía como, no sé, se veía raro. Entonces lo que hice fue mezclarlo, tomé un poco del tono Leo de la paleta de Beauty Creations y así sí me gustó. Yo creo que ese lo voy a estar utilizando así mezclado porque solo como que se ve raro y no me gustó, por eso la mezclé. Y ya para la parte de abajo utilicé el tono Body con el café. Aquí traté de hacer un cut crease. Primero utilicé el tono rosita claro del Pandat Palette y después el tono Ruiz de la paleta de Beauty Creations. Con ese lo como que delimité el trazo de el cut crease y lo volví a difuminar con el rosita de la Pandat Palette. Después en el párpado móvil, en la esquina, puse, en la esquina externa, perdón, puse el tono más oscuro de la paleta de Profusion, la que es negrita, el morado más oscuro que tiene el diamantito. Y después puse el tono anterior, el como moradito azulito, lo puse en medio. Y en la parte interna puse el como rose gold, igual de esa paleta, es el de abajo, en donde está la línea de los azules, arribita, es uno que tiene un diamantito. Y en la parte de abajo hice lo mismo, utilicé esos dos morados y el rose gold de la paleta de Profusion. En este también hice un cut crease, me estoy obsesionando con hacer cut crease. Y igual utilicé el rosa clarito del Pandat Palette y como tono de transición utilicé el naranja. Ya para hacerlo un poco más intenso utilicé el rojo y después para hacer el cut crease utilicé el tono azul de mi Pandat Palette y el tono que se ve en medio como naranjita, pero no es naranja, es el cobre de igual mi Pandat Palette. En la parte externa del ojo utilicé el tono Unstoppable de la paleta de Beauty Creations y lo difuminé con el rojito de mi Pandat Palette. En la parte inferior utilicé el tono naranja de mi Pandat Palette con el rojito. En este utilicé el tono amarillo para transición y también el naranja. Y ya en la parte externa del ojo utilicé el tono moradito y lo difuminé con el tono rojo. En la parte del párpado móvil utilicé el tono amarillo, el que está arriba del rojo. Ese tiene shimmer. Y también lo mezclé junto con el cobre de la esquina para que no se vea tan amarillo. Y en la parte inferior ahí sí le puse el tono amarillo shimmer en la parte interna del ojo. Y en la parte externa igual mezclé el tono rojo con el moradito. Y por último les tengo que yo me hago un maquillaje diario, entonces a la semana pues ya fueron los 7 que pasaron, pero tenía una foto de uno que me tomé antes de decidir que iba a hacer el video, entonces por eso ahorita tengo 8, pero no es que me hiciera 8 a la semana, sino que tenía la foto de la semana anterior. Y en lo que hice fue utilizar el tono amarillo de mi Pandat Palette junto con el naranja para la transición y un poquito del rojo para marcar la línea del cut crease. Igual en la parte del párpado móvil utilicé el tono en la parte externa, utilicé el tono Muffin de la paleta de Beauty Creations y lo difuminé con el rojo de mi Pandat Palette. Después utilicé el rojo por sí solo y lo fui difuminando con el naranja y ya en la parte interna, ay, perdón, en la parte interna del ojo utilicé el amarillo y en la parte de abajo únicamente utilicé el tono rojo y el naranja.
Ya para el lagrimal utilicé el tono amarillo con shimmer que está arriba del rojito. Y bueno, chicas, esos fueron todos los looks que estuve haciendo esta semana. Espero que les sirva de algo, que se den alguna idea para utilizar sus sombras de sus proyectos o aunque no estén en proyectos para que les ayude. Y si les gustó denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.